Iván. Ya, les voy a explicar esta parte, jóvenes, de la doctrina de la Iglesia Católica. En la doctrina de la Iglesia Católica, Jesucristo es tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Es decir, Jesucristo fue un verdadero ser humano de carne y hueso, pero también era verdadero Dios, tenía la naturaleza, la esencia de Dios divino. Pero dentro de la Iglesia Católica también tenemos la doctrina y creemos en el dogma de la Santísima Trinidad. Es decir, para los católicos, Dios es uno solo, ¿verdad? Pero los católicos creemos en la Santísima Trinidad. ¿Qué significa esto? Que la Santísima Trinidad tiene a la vez tres personas, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero los tres tienen el mismo poder, la misma santidad y la misma divinidad. ¿Sí? Esa es en la doctrina de la Iglesia Católica, Milka. ¿Ahí quedó un poco claro, Milka? Sí, profe. Ya, listo, muy bien. Entonces, esa es la doctrina de la Iglesia Católica sobre la naturaleza de Jesucristo. En cambio, en aquel entonces surgió esa herejía de que decían que no, que Jesucristo solamente es verdad. Unos decían Jesucristo solamente fue verdadero hombre. Otros decían, no, imposible. Para que Jesucristo nos salve tuvo que haber sido solamente Dios. Un hombre no nos puede salvar. Por tanto, Cristo no era hombre y por tanto, Cristo solo era Dios. Eran herejías que surgían. Eran ideas equivocadas. ¿Sí? Así como, por ejemplo, el nestorianismo. Aquí está. Nestorio era una persona que enseñó que si Cristo es divino humano, él decía que María solo puede ser madre del Jesús humano y que la Virgen María no es la madre del Cristo divino. Entonces el concilio de Éfeso lo condenó y declaró a María como la Theotokos, es decir, afirmó que la Virgen María también es la madre de Dios. Pero no me refiero a la madre de Dios eterno, como si María hubiera existido antes que exista Dios. No, 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 no. Sino que me refiero a María, que es la madre de Dios, en cuanto que María dio a luz al Verbo encarnado, al Hijo de Dios que se hizo hombre. En ese sentido. Porque la naturaleza humana divina de Cristo no se las puede separar. Están unidos en una misma persona. Muy bien, jóvenes. Después de esto, vamos a ver qué sucedió con la Iglesia Católica. Resulta que después de esto, jóvenes, o bueno, por esos mismos tiempos también ya comenzó todo este movimiento que se llama del monacato. ¿Qué significa monacato? Viene de la palabra monasterio. ¿Y qué significa monasterio? El monasterio es un lugar donde hombres o mujeres deciden ir a vivir en comunidad, lejos de su familia, lejos de sus amigos, etcétera, para vivir y dedicarse solamente a, a la Biblia, a leer la Biblia, a estudiarla, a la oración, a trabajar y a hacer el bien a los demás. Eso se llama monasterio. Más o menos algo similar a lo que ahora conocemos con los conventos o las comunidades de las hermanas religiosas. Algo así similar. Entre ellos, uno de los más importantes fue San Antonio Abad. En este caso, Abad no es el apellido de San Antonio, sino que Abad era el título que se le daba al líder principal del monasterio. Se le daba el nombre de Abad, ¿sí? Así como al líder principal de un país, ¿cómo se le da el nombre? Se le dice presidente, por ejemplo. Profe, así la hermana María Peregrina va. Ya, no, en este caso, Derlis, el apellido de la hermanita peregrina es justamente Abad. En este caso, sí es El apellido. mío también, profesor. ¿Cómo? Katia, repite que no te escuché bien. Mi apellido también es Abad. Ah, ya, Katia Carriel Abad. Bueno, fíjense, ahí tiene raíz y origen su apellido. El apellido Abad, a su vez, en aquel entonces, estamos hablando hace más de 1800 años, ya existía este nombre, Abad. Y la palabra Abad viene del hebreo Abba. ¿Y qué significa Abba? Abba significa papá. Y era el nombre con el cual los judíos se referían a Dios. Entonces, mire, tiene un significado bonito la palabra Abad, porque significa a la vez padre, significa papá Dios también. Bueno,
Entonces, en tiempos del monacato, al líder principal del monasterio se le daba el título de abad. Por eso se llama San Antonio Abad. Pero supongamos que el líder máximo de ese monasterio se hubiera llamado José. Entonces se le decía José Abad. Y si el líder máximo del monasterio se hubiera llamado Derlis, como Derlis Vera, pues se le hubiera dicho Derlis Abad. Es decir, Abad era el título, no el apellido, el título. Bueno, otro monje también muy importante fue San Pacomio. Este monje se caracterizó por atraer a mucha gente a vivir el ascetismo. ¿Qué significa el ascetismo? El ascetismo es un estilo de vida muy riguroso, donde las personas hacen muchísimos ayunos, muchísimas formas de hacer penitencia, sobre todo para buscar el autocontrol absoluto de las emociones y evitar el pecado. Entonces, eso es el ascetismo, hacen ayunos. Algunos de estos monjes, por ejemplo, hasta el día de hoy existen así comunidades en el mundo, de estos monasterios donde, por ejemplo, tienen ellos prohibido comer carne. Ellos solo comen carne una vez al año, el domingo de Pascua. Solo ese día en el año comen carne. El resto del año no tocan la carne, no la prueban, no la comen. Ni de pollo, ni de chancho, ni de res, ni de pescado, ni nada. Se alimentan es de verduras, de hortalizas, se alimentan de granos, de frijol, de lentejas, de lechugas, acelga, etcétera. Todo otro tipo de comida menos carne. Mire, es una forma como de hacer penitencia según sus reglas, sus costumbres. Después de eso entró San Jerónimo, también les cuento que San Jerónimo es el que tradujo la Biblia del griego y del hebreo antiguo, lo tradujo al latín. San Jerónimo, miren, a este hombre le debemos el hecho que nosotros tengamos una Biblia para poderla leer, porque antes la Biblia solo estaba en griego y en hebreo. Muy bien, jóvenes, fíjense lo que es la historia de la Iglesia Católica, jóvenes, 2000 años de historia, increíble. Después de eso llegó San Agustín, un obispo muy importante que nació en el norte de África, nació en Tagaste, Numidia, y fue obispo de Hipona. Hipona es una ciudad del norte de África, jóvenes. San Agustín era un filósofo, era muy, muy inteligente este hombre, pero él no nació siendo católico, ¿no? Él nació con otras religiones, otras creencias del norte de África, y más tarde se hizo filósofo, se hizo muy, muy crítico, muy racionalista, y bueno, sin embargo, San Agustín era un hombre que buscaba el sentido de la vida, buscaba la felicidad, la buscaba por un lado, la buscaba por otro. Y a veces él pensaba que la felicidad estaba en darse a la fiesta, a la bebida, al vino, a la borrachera, andar con malas mujeres, etcétera. Y bueno, cometió muchos errores en su vida juvenil, buscando el sentido y la felicidad de la vida, cometió errores, él mismo lo reconoce, cometió pecados, etcétera, etcétera. No era ningún santo, no era ningún hombre perfecto San Agustín, al inicio, ¿no? Hasta que viajó a Italia y en la ciudad de Milán conoció al obispo de esa ciudad que se llamaba Ambrosio. Y ahí es donde gracias a San Ambrosio de Milán San Agustín conoce a Cristo, San Ambrosio lo educa en la fe, le da la catequesis y San Agustín decide convertirse en sacerdote. Y más tarde, San Agustín es el que va a fundar la orden de San Agustín. Justamente, esta orden, jóvenes, existe hasta el día de hoy. Esa comunidad, ese convento de los agustinos existe hasta el día de hoy, jóvenes. Es decir, es un convento, es una comunidad que tiene 1600 años de existencia. Impresionante, ¿no? 1600 años de existencia. Y bueno, jóvenes, pues San Agustín es muy famoso por sus escritos, entre ellos La Ciudad de Dios, por ejemplo, uno de sus libros más famosos, y bueno, muchos otros donde San Agustín hace lucir lo brillante que era por ser un gran filósofo. ¿Sí? A ver, jóvenes, hasta aquí, preguntas, curiosidades que ustedes tengan. ¿Qué les parece la historia de la Iglesia Católica hasta este momento? A ver, Kiara Pionce, ¿qué le parece hasta este momento la historia de la Iglesia Católica? Denme su comentario, su criterio, su opinión.
Kiara Pionce a la 1. Kiara Pionce a las 2. Kiara Pionce se perdió los puntos. Kiara Pionce, imagínense. Imagínense, Kiara Pionce acaba de perder los puntos de participación en clase. A ver, vamos a pedirle a Giovanna Yulán. Denos su opinión, su criterio. ¿Qué le ha parecido la historia de la Iglesia Católica, Giovanna? Pues bueno, a mí me ha parecido una historia muy interesante y también algo que pudimos aprender lo que pasó hace muchos años atrás, la Iglesia Católica, todo lo que tuvo que vivir. Correcto. Muy bien, Giovanna, muy bien. Exacto. Justamente la historia nos enseña un montón de cosas. Y eso que solo hemos llegado a los 4 primeros siglos de vida de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene 20 siglos de vida. Es decir, hay muchas cosas más que vamos a seguir aprendiendo. A ver, aquí tengo una... Jóvenes, hagan las preguntas. A ver, preguntas. Escriban por favor las preguntas. A ver, aquí tenemos Manuel. Ah, ya listo, Manuel. Ok, ahí me lo envía nomás y yo ya reviso. Katia Carriel dice, tengo una duda. ¿Todavía existe la llave que Jesús le dio a Pedro? Ya, Katia, en realidad, cuando Jesús le dijo, Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré la iglesia y a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos, no quiere decir que Jesucristo le dio una llave de metal, así en físico, o una llave de oro. No, sino que es una forma de decir que, que Jesucristo le estaba entregando mucho poder, mucha autoridad a Pedro para que sea el máximo líder de la Iglesia Católica. Es decir, es un símbolo nada más, es un símbolo, pero no existió esa llave. Pero en las esculturas, ya le voy a mostrar las esculturas. En las esculturas de San Pedro siempre se lo pinta, se lo dibuja con una llave en la mano, haciendo alusión a ese pasaje. A ver, vamos a ver. A ver, por aquí tengo, ya, justamente aquí está la escultura que está en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Miren, jóvenes, aquí está. Miren, esta es una de las esculturas que está en el Vaticano y ahí miren lo que tiene Pedro en la mano derecha. Tiene una hermosa y enorme llave y en la mano izquierda tiene un pergamino. Miren. Entonces, bueno, como les dije, esto es simbólico. Esto es simbólico. Esta imagen, jóvenes, yo la pude ver en vivo y en directo. Es una imagen de San Pedro de bronce macizo. Es pesadísima, según nos explicaban esta imagen. Y esta imagen en el pie derecho se le han borrado todos los dedos. No tiene dedos esta escultura de bronce en el pie derecho. Ustedes van a decir, profe, ¿y por qué? ¿Que Pedro no tenía dedos? No. Resulta que esta imagen de bronce de San Pedro tiene más o menos 1800 años de antigüedad y ha sido de una enorme veneración durante 1800 años. La gente que iba al Vaticano iba a mirar esta imagen y acostumbraban a tocar el pie derecho de Pedro. Hasta el día de hoy, uno se puede ir y le toca el pie derecho de esa escultura. Y al tocar el pie derecho de esa escultura, con el paso de 1800 años, tantos millones de personas que han ido, se han ido borrando los dedos. Increíble, ¿no? Muy bien, Derlis dice, ¿cuál fue el rey romano que liberó a los judíos? En realidad, Derlis, los romanos no tuvieron tantos reyes, sino emperadores. ¿Sí? Emperador. Ahora bien, más bien no los liberaron a los judíos, sino que los sometieron a una diáspora. ¿Qué quiere decir esto? En el año 70 después de Cristo aproximadamente, el general romano Tito destruyó por completo Jerusalén como una planadora. Llegó con toda la maquinaria de guerra del Imperio Romano y aplanó la ciudad. Ni siquiera lo dejó en pie al templo de Jerusalén, destruyó todo. Solo quedó en pie una partecita del muro que hoy día se conocen como el Muro de los Lamentos. Busquen en internet Muro de los Lamentos en Jerusalén. Ahí les va a aparecer una partecita nada más de lo que era uno de los muros del templo de Jerusalén. Entonces, después de eso, después de que el general Tito destruyó Jerusalén, todos los judíos vivieron una diáspora que ha durado miles de años. ¿Qué quiere decir eso, Derly? Que los judíos
se dispararon, como quien dice, unos se iban para el norte, otros para el sur, otros para el este, para el oeste, huyendo, porque en Jerusalén ya no quedaba nada. Los romanos habían acabado con todo. Entonces ellos vivieron la famosa diáspora. Edward Barahona dice, ¿de dónde salió el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote? Buena pregunta, Edward. Resulta que cuando Judas se ahorcó, después de haberlo traicionado a Jesucristo, Judas Iscariote, los 11 apóstoles que quedaron vivos se reunieron y dijeron, hermanos, no puede quedar vacío el puesto de Judas. Ya él cumplió lo que tenía que hacer, se ahorcó, se suicidó, pero nosotros tenemos que reemplazar con alguien que sea de confianza que lo reemplace a Judas. Y entre ellos eligieron a Matías como el sucesor de Judas. Por tanto, el apóstol que reemplazó a Judas, pues nació de una elección. Hicieron votación para elegir a quién lo iba a reemplazar a Judas. Los 12 apóstoles hicieron eso. Milka dice, profe, ¿Judas irá al cielo o no? Por lo que hizo. Es una pregunta muy interesante y a la vez muy difícil de responder, Milka, porque no podemos o no podríamos abrir las puertas del infierno e ir y ver nosotros mismos si Judas está ahí. Es imposible comprobarlo. Por lo que hizo, por la traición y por haberse desesperado, se quitó la vida, en vez de confiar en la misericordia de Dios, se ahorcó y todo eso, uno podría decir, bueno, de lo más seguro que está en el infierno. Pero, ¿quién quita que en el último segundo, mientras Judas estaba ahorcándose ahí, colgándose y estaba a punto de ya dejar de respirar, puede ser que en el último segundo se arrepintió y le pidió a Dios? Si hubiera sucedido algo así, lo más seguro es que Jesucristo y Dios le hubiera perdonado todos sus pecados, pero no sabemos, no sabemos. Entonces es muy difícil responder con exactitud a esta pregunta. Incluso hay que ver los actos que él hizo antes de funcionar. Claro, por supuesto. También hay que ver las acciones que hacía Judas. Dicen que Judas era como el tesorero de los 12 apóstoles, que siempre cargaba la bolsa con el dinero, con las monedas, y que era muy como que egoísta. Bueno, hay tantas historias que se tejen alrededor de Judas. No sabemos, pero bueno. Manuel Pilay dice, el muro de Jerusalén dice el muro de los lamentos. Así es. Hasta el día de hoy se lo conoce como el muro de los lamentos, Manuel Pilay. Y ahí los judíos van y rezan inclinándose, haciendo este gesto ante el muro. Inclinan la cabeza muchas veces mientras rezan de memoria los salmos. Y le piden a Dios que los judíos que están esparcidos por todo el mundo, los judíos vuelvan a Jerusalén y que nuevamente el reino de Israel vuelva a ser un reino poderoso como en tiempos del rey David. Esa es la esperanza que ellos tienen. Bueno, jóvenes, aquí terminamos. ¿Alguna pregunta más? O si no, aquí terminamos. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Listo, jóvenes. Entonces ahí terminamos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Que pasen muy bien.